Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos este día a un devocional más. Deseamos que la palabra de Dios sea de gran bendición para tu vida. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que se llama cómo sobreponerse a las adversidades. Y quiero leer este versículo en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. La palabra de Dios nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Queridos hermanos, estas palabras fueron dichas por el profeta Habacuc en medio de un tiempo difícil para el pueblo de Israel. En ese entonces, sus enemigos los caldeos dominaban al mundo. Cuando los caldeos invadían una ciudad, se llevaban ovejas, vacas, diferentes tipos de ganados, frutos, alimentos, dinero y todo lo que encontraban, dejando al pueblo con manos vacías y en pobreza extrema. Era peor que una inundación. Algunos de nosotros estamos viviendo literalmente algo parecido. Algunos en este tiempo de inundación no pudieron sacar nada de sus casas. A otros no les dio tiempo y de esa manera perdieron sus bienes y sus muebles. Es una adversidad muy terrible lo que nosotros estamos viviendo. Yo quiero mostrarte a través de la palabra cómo superar la adversidad. Mire, el pueblo de Israel se enfrentó a muchas adversidades a lo largo de su historia. La Biblia nos habla que tuvieron sequías prolongadas por muchos años, que traían como consecuencia pobreza, hambre, miseria. También enfrentaron plagas de langostas que devoraban los frutos y semillas del campo. Tuvieron pestes como la lepra, entre otras. También la Biblia nos habla que fueron invadidos en un tiempo por serpientes que provocaban la muerte después que los mordían. Y una de las que también sabemos es que eran invadidos por sus enemigos. La oración de Salomón, cuando dedicó el templo como un lugar de adoración y de oración, nos dice: si en este país nos llegara a faltar la comida, o nos atacaran enfermedades o plagas de hongos, langostas o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean o atacan a alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento, alguno de nosotros o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia ti en este templo y ore a ti, escúchanos siempre desde el cielo, que es donde vives, y perdónanos. Examínanos y danos lo que a cada uno de nosotros se merezca. Solo tú nos conoces de verdad. Esto está en 2 de Crónicas 6:28 al 30. Querido hermano, la clave para superar toda adversidad es la fe. ¿Escuchó bien? La clave para superar toda adversidad es la fe. Dígalo conmigo. La clave
para superar toda adversidad es la fe. Pero sabemos que no se puede tener fe si no hay oración. Usted no puede desarrollar y crecer en fe si no es por medio de la oración. Por medio de la oración nos acercamos a Dios y su presencia nos hace fuertes, nos anima, nos alienta, nos sostiene. Querido hermano, la fe te ayuda a superar la adversidad cuando pierdes todo. Te lo diré una vez más. La fe te ayuda a superar la adversidad cuando lo pierdes todo. Porque es cierto, algunos de mis hermanos, de los amigos, perdieron sus cosas, pero no perdieron su casa. Tal vez perdiste tus cosas, pero no perdiste la fe. El mismo profeta Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe es la fuerza. La fe es el elemento principal para salir adelante. El versículo dice: el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá significa superar una fuerte crisis. También significa sobrevivir cuando otros mueren. También significa tener ánimo y deseo de vivir y de salir adelante cuando otros se dan por vencidos. Hay personas que no aguantan al haber perdido todo y quisieran morir, pero la fe nos ayuda a levantarnos, la fe nos ayuda a confiar en Dios, la fe nos ayuda a empezar de nuevo. También vivir por fe significa obtener salvación que solo Dios ofrece, y el único requisito para ello es ejercer fe en Dios. Así que vivir por la fe también significa confiar que Dios nos levantará, nos restablecerá y nos afirmará. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Si tenemos a Dios, podemos levantarnos. Si tenemos a Dios, no hemos perdido nada, porque con Dios podemos recuperar toda bendición. Si usted lo cree, diga amén. Querido hermano, la fe te ayuda a sobreponerte una y otra vez cuando las adversidades son intermitentes. Oh hermano, lo que el profeta está diciendo es una lista de situaciones difíciles. La higuera no florece, las vides no dan fruto, falta el producto del olivo, los labrados no dan mantenimiento, las ovejas son quitadas de la majada, las vacas ya no están en los corrales. Hermano, es una lista muy grande de adversidades por las cuales estuvo pasando el pueblo de Israel. Entonces la fe nos ayuda, mi querido hermano, a sobreponernos a esas dificultades, adversidades que vienen una tras otra. Un salmo dice que un abismo llama a otro, lo que significa un error te lleva a otro error, un problema te lleva a otro problema. Nosotros hemos pasado en estos últimos días por pandemia, por crisis económica, por inundaciones, por enfermedades, por muchas otras adversidades. La lista que Habacuc hace en cuanto a las adversidades que pasa el pueblo de Dios es muy larga, porque significa quitarnos todo lo material, todos los bienes,
pero hay algo que el diablo no te puede quitar, y eso es la fe y el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. El diablo puede quitarnos las cosas que están al lado de nosotros, cerca de nosotros, las cosas que llegamos a poseer, pero nunca nos podrá quitar la fe en Jesucristo. Solo la fe se sobrepone a las adversidades. Podemos sobreponernos a las adversidades cuando tenemos calma interior. Se lo diré una vez más. Podemos sobreponernos a las adversidades cuando tenemos calma interior. El mismo profeta Habacuc nos dice en Habacuc 3:16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Dios le está diciendo a Habacuc: yo voy a interceder, dice Jehová, yo voy a destruir al malvado, yo voy a hacer juicio contra los pecadores, yo mismo vendré y los voy a destruir y los acabaré, le dice el Señor al profeta Habacuc. Cuando Habacuc escucha esa palabra, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero mire lo que dice un hombre de fe: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Mi hermano, cuando viene el problema, cuando viene la angustia, cuando viene la adversidad, aquel que está afirmado en Dios, aquel que tiene su fe puesta en Jesucristo, está quieto, no entra en nervios, no entra en desesperación, no entra en angustia, porque su fe está puesta en el Señor que todo lo puede. Habacuc dice que en el día de la angustia debemos estar quietos. Aquí la palabra quietos viene de una palabra hebrea que significa dejar ir o liberar. El significado podría comprenderse mejor al decir refrenarse uno mismo o dejar ir. En otras palabras, necesitamos llegar a un punto en que estemos dispuestos a someternos a Dios y reconocer que Él tiene el control soberano de todo. Dios no te va a dejar solo. Dios va a estar contigo cuando venga la tormenta. Dios va a estar contigo cuando venga la adversidad. Dios va a estar contigo cuando pases por el fuego. Dios va a estar contigo cuando viene la aflicción. Por eso Habacuc dice: cuando pasemos por la angustia, yo estaré quieto. Y quieto también significa estar confiado en Dios. Todo está en las manos de Dios. Estar quieto significa soltar tu problema y dejarlo en las manos de Dios. Lo que tú puedes hacer este día, si tienes problemas de enfermedades, situación de problemas económicos, de tantos pensamientos, tu cabecita no descansa de tantos pensamientos, problemas, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me va a ir? No te preocupes, suelta tu problema y déjalo en las manos de Dios. Pero también no debemos autoculparnos o, en otro caso, repartir culpas. Por ejemplo, si hubiese yo sacado mis cosas de la casa ahora que vino la inundación, la culpa es del gobierno. Hermano, no hay que repartir culpas. Hay que confiar que si las cosas pasan es porque Dios así lo permitió. Así que estar quieto significa estar en paz porque Dios está en control de todo. Una vez más te lo diré: estar en paz porque Dios está al control de todo.
debes estar quieto en el día de la angustia. Y yo quiero decirte, nunca digas que perdiste todo mientras tengas fe en Dios. Nunca digas que perdiste todo, porque si tienes a Dios, tienes una gran bendición. Dios nos puede dar más de lo que pedimos o de lo que esperamos. Ante las adversidades, la fe nos ayuda a mantener nuestra alegría en Dios. Mire lo que dice Habacuc: con todo yo me gozaré en Jehová. Gloria a Dios. La aflicción no te puede quitar el gozo. El problema no te puede quitar el gozo. La enfermedad no te puede quitar el gozo. Aleluya. Hermano, la inundación no te puede quitar el gozo. Nadie te puede quitar el gozo, porque el gozo lo da nuestro Señor Jesucristo, y es un gozo interno que viene cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más nos da la fe? La fe nos ayuda a gozarnos. La fe también, hermano, nos ayuda. Dice aquí la palabra que nos ayuda a caminar como las siervas. No dejas de avanzar, no dejas de caminar. Cuando tienes fe, no te detienes, porque tus pies son como de siervas. Eso dice Habacuc. Eso dice Habacuc, que el Señor es el que guía nuestros pasos. El versículo que leímos nos dice: me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Bendito sea el Señor. Entonces, eso significa, hermanos, que el Señor guía nuestros pasos y nos mantiene en un lugar seguro. No nos detenemos, porque nos guía nuestros pasos el Señor. Las adversidades no te tumban, mi querido hermano, no te derriban. La fe te ayuda a caminar en las alturas. Es lo que dice el profeta: y en mis alturas me hace andar. Estas adversidades son para que confíes más en Él, para que lo mires más a Él, para que esperes más en Él. No en el gobierno, no en el hombre. Espera de Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra ayuda, Él es el que viene en nuestro auxilio. Mis queridos hermanos, con esta palabra yo deseo que tú seas bendecido, porque si nosotros leemos el versículo con el que empezamos, nuestra fe crece. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo y lo que perdí, con todo y lo que ya no tengo, con todo y lo que ya se fue, dice Habacuc: yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en Dios. Querido hermano, qué alegría, que al cristiano nada le puede quitar la alegría, nada le puede quitar el gozo. ¿Sabe por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Con esta palabra yo te bendigo en este maravilloso día. Oramos a Dios. Amado y querido Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra nos anima, nos alienta, nos enseña y nos fortalece. Aquel que está escuchando este audio, Padre, yo te pido que lo bendigas de una forma especial. Tal vez está pasando por una gran tribulación, tal vez está pasando por una gran adversidad, pero en medio de esa tormenta, en medio de esa adversidad, tú estás para levantarlo, para sostenerlo, para ayudarlo. Padre Santo,
aunque venga lo que venga, permite que siempre estemos alegres, que estemos felices, que nada nos quite el gozo de la salvación. Bendigo a tu hijo, bendigo a tu hija, Señor, y que juntos podamos adorarte en tu santo templo, gozarnos con las alabanzas y alegrarnos porque tú no nos dejas solo. Bendito sea tu nombre, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.